Micrófono abierto. La entrevista. Tráfico ZMG. Son las 8 de la noche con 39 minutos. Hoy en Micrófono abierto para hablar de la accesibilidad de personas con capacidades diferentes al transporte público. Nos acompaña el maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana, a quien saludo con gusto. Muchas gracias, buenas noches a los radioescuchas y agradezco mucho la invitación. Bueno, pues ellos son una organización que, entre otras cosas, se dedican a exigir que las personas con capacidades diferentes tengan pues esta accesibilidad a los servicios. Pues en el caso del transporte público, pues tienen una propuesta para que todas las unidades sean aptas para personas con esta debilidad visual y auditiva, ¿verdad? Bueno, sí. Mira, lo que pasa es que nosotros empezamos a trabajar con varias asociaciones de personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual, motora, allá por 1995. Y en aquel entonces, bueno, empezamos a trabajar en distintos temas. Ya por 1998 veíamos que había que trabajar por la cuestión de la integración laboral, integración educativa, pero en el año 2000 nos dimos cuenta de que se estaban abriendo oportunidades para personas con discapacidad en el trabajo, en la escuela, centros de rehabilitación, pero si consideramos que más o menos se estima que un 80-85% de las personas con discapacidad y de adultos mayores viven en la pobreza, o viven con muchas limitaciones económicas, un servicio fundamental era el servicio de transporte público. Coincidió que más o menos varios compañeros habían participado para la creación del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco en el 97, y en el 98, que entró en vigencia, el libro quinto establecía que el transporte público en Jalisco debía estar adaptado. Pero bueno, fue una buena idea, un buen propósito de los legisladores de aquel entonces, pero lo cierto es que era el 2004 y todavía no había nada, ¿no? En el 2004 empezamos a construir propuestas, entre ellas lo de retomar lo del transporte adaptado, capacitar a los operadores para que les dieran adecuadamente el servicio, y en el 2004 se presentó una propuesta de reforma para mejorar el servicio de transporte público urbano, y entre ellos lo de las adaptaciones, ¿no? Muy bien, pues para seguir hablando de este tema, vamos a una muy breve pausa y regresamos. Estamos en Tráfico ZMG Radio. Continuamos en Micrófono abierto y para pues hablar de la accesibilidad de personas con capacidades diferentes al transporte público, tenemos aquí en cabina al maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana, y coméntenos, para entender, para tener el contexto, ¿cuáles son las problemáticas por las que pasa una persona con estas capacidades diferentes, pues obviamente en la movilidad en nuestra ciudad? Bueno, nos queda muy claro que para poder acudir a trabajar a los servicios de rehabilitación, a servicios educativos, culturales, hasta cumplir sus obligaciones como ciudadano, a pagar impuestos, una persona con discapacidad ocupa el transporte público. Eso es fundamental, como para cualquier ciudadano, la gran mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, ocuparíamos un servicio de transporte público accesible, incluyente. Con la presión que hubo para que se cumpliera el libro quinto del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, en el año 2005 el gobernador Ramírez Acuña emitió un decreto que implicaba que el 10% de las unidades estuvieran adaptadas para el uso de personas con discapacidad. Después lo limitaron porque lo quisieron entender, cosa que no puede ser de acuerdo a la ley, que nada más era en la zona metropolitana. De hecho, entonces quedó fuera la gran mayoría de los municipios. Y con esas adaptaciones se pensó solamente en la discapacidad motora. Entonces, el 10% de la zona metropolitana, de las rutas de la zona metropolitana, supuestamente están adaptados. Y digo supuestamente porque en el caso del Cistecosome, por ejemplo, el Cistecosome se divide en dos tipos de servicio, el subrogado y el propio. El subrogado se pasa con el 17% de unidades adaptadas, mientras que la paraestatal, el servicio que brinda la paraestatal, no llega al 8% de unidades adaptadas. Caray, a ver, se supone que para hacer una ruta certificada de poder cobrar 7 pesos, les están
pidiendo que mínimo el 10% de su parque de vehículos tenga esas rampas. ¿Pero el gobierno no lo cumple? No, inclusive hay otro aspecto muy importante, porque también el reglamento de la Ley de Movilidad, que data de noviembre del 2013, implica que también se incorporen las rutas. Ahí ni siquiera dice que el 10%, ahí dice que las unidades deben contar con este dispositivo que le permita, un dispositivo sonoro, que le permita al invidente identificar la ruta y la ubicación de la puerta de acceso. Eso es muy importante porque normalmente, con las prisas que traen los operadores del transporte público, cuando ven un invidente, muchas veces se paran mucho antes o mucho después para no darle el servicio porque se tardan en subir. Y además, si son personas con discapacidad, pueden traer el trasvale. Entonces a ellos no les conviene en esa lógica, ¿no? Sí. Entonces por eso se requería este dispositivo que agilizara, por un lado, el acceso a la unidad, pero por otro lado, le garantizara un principio que es fundamental en personas con discapacidad, que es la autonomía. O sea, el invidente o el débil visual implicaría que no tengan que andar preguntándole a la gente qué ruta del camión es. Porque también hay gente que se hace que no lo vio o que no lo escuchó y para no ayudarlo, ¿no? Claro. Es un show subir a una persona, o sea, tiene que pedir ayuda a su alrededor, tiene que pedir ayuda al operador y se convierte en toda una hazaña el que pueda acceder al transporte público. Entonces, por eso es que más o menos allá por el 2008, un compañero invidente diseñó este sistema, esta propuesta, un prototipo, que inclusive se estuvo probando en algunas unidades. Es un simple mecanismo auditivo que le permite identificar la ruta para que entonces hay que ubicar que el invidente a lo mejor no ve, pero desarrolla mucha sensibilidad para la cuestión auditiva. Entonces, si oye el sonido del número de ruta, vas a ver exactamente dónde está la puerta de acceso. Nosotros estimábamos en aquel entonces que no costaba más de 2,000 pesos. Suponiendo que ahorita costara 3,000 pesos, es un dispositivo muy económico que el reglamento establece que se debe incorporar, pero que en este momento ni una sola unidad del transporte público en todo el estado de Jalisco no lo tiene. Es decir, es un aparato que se adapta al camión del transporte público, que emite un sonido, que obviamente tiene esa rampa, o sea, no son todos los camiones de transporte público, son los vehículos, es ese 10% que hablamos que tiene la accesibilidad, debe de emitir al hacer un alto, hacer una parada, un sonido, que le diga el número de ruta. Perfecto. ¿Verdad? Que le dice, es la ruta 622, por decir algo, ¿no? Entonces, este dispositivo inclusive ya está ubicado, por ejemplo, en el tren ligero. Claro. Que les va diciendo la estación a la que arriban. Es correcto. ¿Verdad? Entonces sería algo semejante, pero aquí nada más le diría la ruta, para que el invidente donde tome el camión le permita identificar la ruta. Hay que recordar que y acercarse calles, según el sonido al camión. Exactamente, ¿no? Esto lo establece el reglamento de la Ley de Movilidad. Lo que nosotros estamos en desacuerdo, inclusive por eso interpusimos una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque está violentando un derecho de la persona con discapacidad visual a tener el acceso, el libre acceso al transporte, porque eso lo limita y es una situación que ya está normada. Entonces, aquí lo lamentable es que no se respete esto, ¿no? Entonces, es una situación que los concesionarios, por un lado, no han tenido la disposición de adaptarlo, a pesar de que dice la ley, pero también la autoridad que no exige el cumplimiento de este precepto. ¿Y qué opinas sobre los asientos preferenciales? ¿Hay los suficientes espacios? Sabemos que la gran mayoría no se respetan, pero sí, bueno. Ciertamente, mira, en el 2005, en el decreto de Ramírez Acuña, sí se establecía que había asientos preferenciales y se ubicaron 2 o 3 asientos, algunos mal ubicados, pero bueno, se implementó esto. Hoy se establece que debe haber más o menos el 20% de asientos preferenciales que garantiza que puedan tener acceso. Lo que pasa es que tampoco ha habido un programa de educación vial y cortesía urbana que le permita a la gente entender que esos asientos son para personas con discapacidad, para adultos mayores, para mujeres embarazadas, que si en ese momento no lo requieren, no hay problema.
pero que si lo requieren deben dejárselo preferentemente a ellos, ¿no? Sí. Entonces no ha ido acompañado de esa situación y entonces hay muchos conflictos porque muchos ciudadanos lo que hacen es no se quieren levantar a pesar de que lo requiera una persona con discapacidad o un adulto mayor. Muy bien, el pasado viernes ustedes por ahí le hicieron un reconocimiento a esta empresa River, porque pues tiene unos vehículos, pues ¿cómo le podríamos decir? Bajitos. Sí, de piso bajo. De piso bajo, Ajá. exactamente, para el acceso. Y bueno, pues estos vehículos obviamente no tienen nada que ver con la Secretaría de Movilidad. Claro. Pertenecen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como bien lo mencionábamos. Y ¿qué tienen estos camiones de diferentes que les sirven en este caso a la gente con capacidades diferentes? Claro. Mira, el gobierno del estado implementó un prototipo de unidad que le llama ruta certificada, ruta modelo, que de ruta modelo no puede ser modelo porque sería el modelo de impunidad, porque no cumple los preceptos que marca la normatividad. Entonces, si lo comparamos el de la ruta modelo con estas unidades que adquirió River, no hombre, el River para empezar es una unidad que no ocupa la rampa como las traen las unidades que coordina la Secretaría de Movilidad, en donde el operador tiene que bajarse a bajar la rampa, sube en la silla y después sube la rampa, que implica cierto riesgo de que se pueda caer la persona con discapacidad. Ajá. En cambio, los de piso bajo es una unidad que precisamente, como su nombre lo dice, están bajitos, que inclusive se pueden más o menos un símil a la banqueta, y entonces sale una rampa muy ligera que puede entrar de la acera a la unidad tranquilamente una silla de ruedas. O si es un invidente o un adulto mayor, caminando sin gran esfuerzo, puede subir, o una gente pequeña. Las gentes pequeñas de estatura baja, para subirse a una unidad no regular del transporte público es toda una hazaña, claro, porque los escalones están muy altos. Así es. En este caso de las unidades de River, tranquilamente cualquier adulto mayor o persona con discapacidad o gente pequeña caminando puede subir tranquilamente. Eso es exactamente lo que muchas asociaciones de personas con discapacidad han venido solicitando desde el año 2000 y que sí se entiende que son más costosas. Entonces, pero aquí la cuestión es, o sea, ¿prevalece el interés económico o lo entendemos como un servicio público accesible a todo mundo? Y hay que recordar que el servicio público es un servicio que brinda el Estado a través de permisionarios o concesionarios y que tiene que garantizar que ese servicio sea para todos. Entonces, en la medida que no se establece esta normatividad, estas condiciones, está siendo excluyente. Y obviamente el 10% es irrisorio, ¿no? Claro. En el entendido del censo que ustedes tienen de gente con capacidades diferentes, hablamos de capacidades diferentes, usted lo acaba de mencionar, estatura, gente mayor, motora, auditiva, etcétera. ¿Qué porcentaje de unidades de transporte público debe de tener todas estas características para este tipo de personas? Mira, más o menos en Jalisco hay alrededor de 6,000 unidades unidades del transporte público. Si hay 6,000 unidades, quiere decir que cuando menos, de acuerdo a la ley, tendría que haber 10% de unidades. Pero esto tiene una implicación también, porque eso implica que si una persona en silla de ruedas, con la irregularidad del paso de las unidades del transporte público, se le pasó un camión, entonces va a tener que esperar más o menos a que dé la ruta, la vuelta, que más o menos implicaría como unas 3 horas, para esperar que vuelva a pasar y se pueda abordar. Entonces, no es funcional. O sea, el 10% es un avance, pero no es lo que se necesita. Lo que se necesita serían unidades por ejemplo, de este tipo, de piso bajo, que le pudieran garantizar que cualquier persona pueda tener acceso. Pero, claro, en este sentido, las vialidades también que tendrían que revisarse, porque estas unidades son más grandes. Entonces no podrían pasar en algunas calles que son muy angostas, no podrían pasar por ahí. Habría que hacer un estudio, pero estamos hablando de que esto es una necesidad para más o menos 350,000 o más personas con discapacidad o adultos mayores, ¿no? Hay que recordar que adultos mayores tenemos más o menos en Jalisco cerca de 700,000 adultos mayores. Si lo sumamos a algún porcentaje de las personas con discapacidad, más o menos calculamos
más o menos se requerirían para 800,000 jaliscienses. Qué barbaridad, ¿no? Pues una gran labor y hay mucho por hacer en el tema. Maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana, muchísimas gracias por haber estado aquí en micrófono abierto, aquí en Tráfico ZMG. Como siempre nos falta tiempo, sí, parece muchos temas en esto, pero queda abierta la invitación para Muchas seguir gracias. Conversando de esto. Le agradezco muchísimo el haber pues gracias a ustedes y como dice el micrófono abierto a esta expresión, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias a usted que nos estuvo sintonizando. No se olvide, mañana nuevamente estaremos a las 8 de la noche para conversar de muchos temas de movilidad, vida urbana y seguridad aquí en Tráfico ZMG Radio, y estamos a sus órdenes en las redes sociales, como ya lo sabe, 24 horas. Así es que muchas gracias, muy buenas noches y nos escuchamos el día de mañana. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.